capítulo 3. Ponemos de pie. Leo en la Reina Valera, hermanos, versículo 1 en adelante. Gálatas 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra del Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos entregas, tiempo en que reflexionamos y suplicamos que a tu Espíritu nos hable, nos instruya, nos anime, Señor. Así como instruiste, exhortaste a la iglesia de Galacia, Señor, pedimos que tu Espíritu Santo nos anime, nos exhorte esta tarde para entender y comprender el discernimiento glorioso de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanitos. La carta a los Gálatas es el reto a estudiar, a conocer la palabra a través de esta preparación que tenemos de renuevos. Y yo hace quizás unos 20 años, hermanos, yo recibí una palabra en Gálatas y es en el versículo 2. Esto tan solo quiero saber de vosotros, si recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por andar en fe. Escuché una voz audible como a las 12 de la noche que me dijo Gálatas 3:2. Pero uno recibe una palabra y también tiene que tener el discernimiento del Espíritu para echar a andar y dinamizar esa palabra en nuestra vida. Y eso es lo que yo considero que era un neófito, era un joven en la fe. Y no supe dilucidar, no supe discernir ese tiempo. Pero hoy con el estudio, hoy con lo que la palabra trae a nuestras vidas, uno entiende a veces qué tiempo estaba viviendo y por qué la palabra llegó en ese momento. Y esa palabra es la que llegó a Galacia también en su momento. A partir del capítulo 3 se inicia a hablar de la acción del Espíritu Santo en la vida de la comunidad y lo que el Espíritu Santo hace en una comunidad de fe que se entrega al Señor. La iglesia de Galacia no era ajena al movimiento glorioso del Espíritu, hermanos. Ya en el versículo 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. O sea, las maravillas que hace el Espíritu Santo y que son tan efusivas y que fueron mostradas en la iglesia de Corinto, esta iglesia no era exenta de eso. La iglesia de Galacia había visto el poder del Espíritu Santo en la comunidad. Pablo va a nombrar y va a tomar un verbo o una palabra, dinamis, fuerza, poder. Lo mismo que se menciona en 1 Corintios 12 de las acciones del Espíritu, de los portentos, de los milagros que el Espíritu hace. Y eso era lo que la visitación del Espíritu. Y en base a eso quiero tomar 3 facetas o 3 acciones que el Espíritu toma tanto a la comunidad como a los hombres en cuanto quiere hacer y transformar su razón, su mentalidad y su forma de ser. Y eso es porque lo primero que hace el Espíritu, hermanos, es visitar una comunidad de fe. Lo primero que hace. Históricamente, el Espíritu visita a una comunidad, visita a un hombre, como lo hacía en el Antiguo Testamento, llegaba especialmente sobre un hombre, lo llenaba de ese dinamismo, de ese poder, lo llenaba de un carisma y ese hombre
actuaba y se convertía en un hombre representante de Dios en la tierra, porque era el portador de la palabra, era el portador de los cambios o necesidades que el pueblo vivía en su momento. A la iglesia de Galacia el Espíritu la visita con milagros, con los dones efusivos que da el Espíritu, y eso es lo que cambió y transformó en un momento determinado a esa comunidad. Una comunidad efusiva en el Espíritu, que había visto las obras del Espíritu Santo. Pero al igual que la iglesia de Galacia, muchas iglesias o muchas comunidades de fe han experimentado la presencia divina del Espíritu. Pero el problema es, como dice 1 Corintios 3:17, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Espíritu es libre. El Espíritu no puede ser tratado, no puede ser encuadrado en márgenes o marcos religiosos. El Espíritu es libre de hacer porque tiene un plan divino, un proyecto de acción designado desde los tiempos más antiguos, como lo dice Primera de Juan, el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Que ya estaba el Espíritu ahí en el principio de la creación, accionando y viendo qué hacer para la salvación. Y ahí estaba el Espíritu, hermanos, en esa acción divina de la creación, del desorden, del caos. Entonces, primeramente, como primer principio de la obra del Espíritu Santo es que el Espíritu visita a hombres y mujeres de fe para darles sus designios, para establecer en ellos sus lineamientos, sus proyectos de salvación, y visita como tal a una comunidad. Adelante. Y ya podemos ver nosotros en el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, si gustan vamos, hermanos, para ver cuál es la acción del Espíritu, la visitación del Espíritu en los hombres y mujeres que son escogidos por Dios para misiones especiales. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. En el versículo 8. ¿Lo tenemos? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre es en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, los cuales ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. La efusión del Espíritu, lo primero que reacciona y que hace en el pueblo de Dios es generar milagros. Es lo que va acompañado, lo que acompaña al Espíritu, generar milagros en la vida de los hombres, de los necesitados. Y eso es lo que había visto la iglesia de Galacia, hermanos, porque el Espíritu Santo va a llegar a una comunidad y lo primero que va a hacer es darse a conocer, mostrar lo portentoso, el poder de Dios, la misericordia de Dios en una comunidad necesitada primeramente de la misericordia, del alcance divino de Dios, y luego del amor y la paz que provoca el Espíritu Santo. Y eso es lo que la iglesia de Galacia era beneficiada. Pablo le va a decir las maravillas que hace el Espíritu Santo delante de ustedes. ¿Por qué lo hace? ¿Por las obras de la ley o por escuchar o por el creer con fe? Y eso es lo que va a marcar y debe ser la pregunta en nuestras vidas, hermanos. ¿Es la fe la que dinamiza? ¿Es la fe por la que recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Es la fe por la que decimos y podemos decir ser llamados hijos de Dios? La fe
que provoca que en el espíritu nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Primeramente, déjenme decirles que en su primer principio el espíritu visita a una comunidad, visita a hombres y los llena de carismas, de dones, para que ejecuten el reino de Dios. Luego, en comunidad, podemos ver que el espíritu no se enmarca, el espíritu es libre, que no se enmarca en cuadros religiosos, y por ende, cuando la iglesia de Jerusalén quiso someter o quiso cambiar los dogmas y quiso enmarcar al Espíritu Santo, se desató una gran persecución en la iglesia. ¿Por qué? Porque el espíritu no permite un encuadramiento, el espíritu es libre de hacer. Por eso que los hombres y mujeres que han recibido el Espíritu de Dios, lo primero que deben mostrar y dar a conocer es la libertad que tienen en el Señor, ya no enmarcados en marcos religiosos. Por eso es que Pablo le va a decir a los Gálatas: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer? Creer en el Hijo de Dios, en el cual a ustedes, dice en el versículo, Cristo se les ha mostrado crucificado. Vamos al capítulo 3 de Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. La claridad de la crucifixión, que primeramente, como dice Primera de Corintios, dice que es locura. A nosotros dice que nos embarcó la locura de la predicación, y que en base a eso nosotros hemos creído. La locura de la cruz, que para uno, dice, para los judíos es condenación, pero para nosotros es poder. Y es el poder del Espíritu Santo que llega y sale a través de esa crucifixión de Cristo entregado por nosotros. Nos entrega el Espíritu Santo, y eso es lo que le está mostrando Pablo a los Gálatas. Les está diciendo: es la efusión, la entrega del Cristo crucificado, lo que ha provocado en ustedes que vean señales y prodigios del Espíritu Santo en sus vidas. El problema es que la iglesia de Galacia no tenía un don preciado, el don preciado del discernimiento de espíritu, hermanos. No discernían el tiempo que vivían, y que fueron fascinados, fueron llevados cautivos fácilmente por los rudimentos que mencionaba el siervo en la mañana, por los pensamientos, por la carne. Ya sea la carne, dice, la incircuncisión o quitarse el prepucio, que era para los judíos lo más, como el máximo rito donde ellos podían considerarse la pureza. Guardar la ley. Para Pablo les va a explicar, les va a decir: es más importante ver el poder que causa la crucifixión de Jesucristo en nuestras vidas, porque en base a eso Dios nos ha entregado el Espíritu Santo. Y miren, hermanos, y es ahí donde nosotros debemos hacer como iglesia, como comunidad, debemos tener o hacer un acto y analizar el pasado. ¿Cuántas veces la iglesia ha recibido la visitación del Espíritu Santo? Los grandes movimientos de avivamiento que han habido a lo largo de la historia. La calle de Azusa, aquella mujer de Catherine Kuhlman, aquella llena del Espíritu Santo, pero ¿a dónde están? Y ese es el problema. ¿Qué fue de esos grandes avivamientos? Y debe ser como la memoria histórica que nos haga recordar y entrar en razón a comprender que el Espíritu, si la iglesia se enmarca en religiosidades, en dogmas, el Espíritu se aparta de la iglesia. Nosotros podemos ver los grandes movimientos pentecostales que han habido en nuestros tiempos. Ha habido hombres, hermanos, que han llenado paralelamente estadios en El Salvador, pero ¿qué ha sido de esos movimientos? Hay una situación bien importante, y es lo que Pablo va a recalcar y decirles a los Gálatas: ¿quién los fascinó? ¿Qué fue lo que provocó en ustedes el dejar, el abandonar primeramente la obra de la fe, de creer en Jesucristo como Salvador, y volver nuevamente a esos pensamientos o esos rudimentos en los que vivían antes? Ya el versículo
del capítulo 4, 8 dice: esto éramos nosotros en un tiempo determinado, adorábamos a dioses, pero hoy que el Espíritu vino a nuestras vidas, hoy ya no somos iguales, porque la obra del Espíritu Santo lo primero que hace es transformar, cambiar la mentalidad humana. Pero debemos tener mucho cuidado como iglesia, como comunidad de fe, que nos ha sido dado, que la gracia de Dios ha venido sobre nuestras vidas y podemos ver los signos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros vemos a diario, vemos en nuestra comunidad cómo la obra de Dios a través del Espíritu Santo cambia, renueva, transforma vidas. Personas que ya son consideradas que no tienen esperanza de vida y de salvación, el Espíritu llega y los cambia y los transforma. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede, que fácilmente podemos caer en esos rudimentos, en esos bajos rudimentos, y llegar a comprender que podemos ser descalificados. No como iglesia, no como comunidad de fe, sino descartados del Espíritu Santo, de dejar de ver la gloriosa presencia de Él. Hermanos, como comunidad de fe debemos estar pendientes de la obra de Dios en nuestras vidas. Ya les mencionaba, en la primera persecución de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, cuando la iglesia de Jerusalén se enmarca en un marco de religiosidad, donde Pedro puede ver en el capítulo 11, en el capítulo 10 puede ver lo inmundo que no puede comer. En ese marco de religiosidad, el Espíritu insta a otros. El Espíritu toma a otros hombres y hay avivamiento en Samaria, hay avivamiento en Éfeso. ¿Por qué? Porque el Espíritu es libre, hermanos. Y por eso que cuando el Espíritu llega a la vida de un hombre o de una mujer, lo primero que hace es generar libertad. Crea libertad en el hombre, libre de la religiosidad que somete, que enmarca. Porque cuando la religión no libera, cuando la religión no salva, la religión somete, esclaviza, hermanos. Y es ahí donde nosotros, hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, debemos estar atentos al discernimiento del Espíritu. No caer en los errores que cayó la iglesia de Galacia, de ver la obra del Espíritu Santo y fascinarse por los dogmas, por las creencias, por las reglas, por las normativas establecidas por un grupo de creencias. Y eso es lo primero. Ya lo hemos visto a nivel histórico, cómo los grandes avivamientos que han habido desaparecen. No desaparecen por obra humana, sino porque el Espíritu se aparta. Y yo puedo ser testigo y puedo mencionarles que yo he vivido un gran avivamiento, he visto un gran avivamiento en una iglesia, y cómo por normas, por dogmas o por apartarse primeramente de la elección divina del Espíritu a una comunidad, por intereses propios, el Espíritu se aparta. Porque primeramente debemos entender qué es lo que fascina al hombre, qué es lo que fascina a la mujer para que pueda apartarse completamente del Espíritu, del seguimiento, del servicio a Dios encarnado en la justicia. Y por eso en Lucas 4 vamos a encontrar primeramente cuál es los designios del Espíritu. ¿Qué es lo que provoca el Espíritu? ¿Para qué el Espíritu llega a la vida de los hombres? ¿Y qué provoca en los hombres? Vamos a Lucas, por favor. Lucas 4. Me dan un amén cuando lo tengan, hermanos. Es un pasaje muy conocido de nosotros, hermanos. Versículo 16, 4:16. ¿Lo tenemos? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y esa es la acción del Espíritu, hermanos. El Espíritu no viene a una comunidad, no necesariamente viene en la alabanza y que es tocado por la persona. Claro, es una parte de una intimidad con el Espíritu y donde nos acercamos a la presencia de Dios. Pero el Espíritu va más allá. El Espíritu lo que hace es primeramente convocar, retar a los hombres y mujeres que se encuentran con esa intimidad, y lo primero que provocan esos hombres es esto: compromisos de cara a la realidad en que viven. Si usted está en un lugar de opresión, el Espíritu no lo deja tranquilo. El Espíritu llega, lo toma, y lo primero que debe hacer es llegar a dar libertad, porque esa es la obra del Espíritu, a pregonar el año agradable del Señor. Esa es la presencia del Espíritu. Para Jesús, la llenura del Espíritu, la visitación del Espíritu fue enmarcado en esto que menciona Isaías: pregonar el año agradable del Señor, libertad a los cautivos, vista a los ciegos. ¿Cuánta gente necesita, hermanos, hoy en día que se le abra la vista, pero la vista espiritual, y que pueda ver que hay una luz, un horizonte de salvación en Cristo Jesús? Porque están ciegos. Están como en Marcos 8, donde dice que aquel hombre, que Jesús lo toma, dice, de la mano y lo saca de la aldea, dice. Y al salir de la aldea, ese hombre recobra la vista. Recobra la vista porque la aldea, la comunidad en la que estaba, esa es lo que lo tenía ciego. Enmarcado en un marco de religiosidad, estaba ciego y no tenía la capacidad de ver el horizonte de salvación y del tiempo en que se encontraba, de la visitación del Hijo de Dios. Y ese es lo que sucede a veces, hermanos, en nuestras vidas. La vida del cristiano a veces está cegada y no tiene la capacidad de ver el horizonte de salvación al que ha sido convocado y al cual es llamado a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable del Señor. Aquellos lugares donde la escasez, la limitancia es la que siembra el pánico, el horror en la vida de los salvadoreños, allí debe estar un hombre de Dios, una mujer de Dios, identificada primeramente con el Espíritu, a llevar salvación. Esa es la obra del Espíritu, hermanos, y eso es lo que primero hace el Espíritu en la comunidad. Y a eso es lo que debemos estar atentos, hermanos, porque una comunidad que no está atenta y que no tiene discernimiento de la acción del Espíritu en su vida o en el contexto en el que vive, peligrosamente está condenada a que el Espíritu se aparte de ella. Queremos ver signos, queremos ver milagros, queremos seguir viendo la mano poderosa de Dios. Debemos encaminarlos a la espiritualidad, a lo que los enmarcaba la cumbre, una espiritualidad fortalecida en el Evangelio, en el compromiso con Dios. A eso somos llamados, hermanos. Una iglesia que se identifica con los más necesitados, con las necesidades más importantes de la vida humana. El Espíritu eso es lo que hace, provoca en nosotros justicia. Justicia, hermanos. Y eso es lo que reta el Espíritu a una comunidad. Ahora bien, esa es como la primera faceta que hace el Espíritu en una comunidad. En el capítulo 4 de Gálatas está la otra faceta. Cuatro, versículo 6. Leamos desde el 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Lo segundo que hace el Espíritu Santo a la comunidad de Galacia es identificarlos como hijos de Dios.
Ser hijo de Dios, hermanos, es tener los mismos recursos, los mismos dones que tuvo Jesucristo, hermanos. Ser hijos de Dios. O sea, lo que dice Abba Padre, o sea, de papito lindo, lo que significa la palabra papito lindo, es que nosotros tenemos ese acceso a pedirle a Dios a través del Espíritu, en la comunión con el Espíritu, que el Espíritu visita las profundidades de Dios y llega y nos muestra los dones, lo que nosotros necesitamos para generar la obra de Dios. Lo que genera el Espíritu Santo en la comunidad es una comunidad de hermanos, una fraternidad, un amor filial en la comunidad. Por eso Hechos de los Apóstoles en el 2:44, en el 4:32, lo que dice es que todos los bienes los tenían en común. Había una comunión, una coinonía. Todos estaban unánimes, consideraban que sus bienes no eran de ellos. Lo que poseían era don de Dios. Por eso dice que los repartían entre los pobres, los ponían, ponían todas sus pertenencias a los pies de los discípulos, dice, para que ellos administrasen. Qué hermoso sería, hermanos, una comunidad que comparte, una comunidad donde todos son iguales, donde todos los bienes están en común, donde la hermana tiene una necesidad y yo vengo y me saco y le doy porque hay necesidad. Y esa es la obra del Espíritu, generar fraternidad, unión, comunión entre ambos, entre los hermanos. Una comunión que produce un amor fraterno, donde todos sintonizados claman al Padre, que es Padre de todos y para con todos, teniendo como máximo hermano aquel que se entregó por nosotros. Y eso es lo que Pablo está señalando. Eso es lo que Pablo le dice a la comunidad de Galacia. Ustedes que han visto las obras que el Espíritu Santo ha hecho, esos dones de sanidad, esos milagros, ¿por qué se han vuelto nuevamente? ¿Por qué se han dejado cautivar por las cosas de la carne? Y a veces pasa con nosotros, hermanos. Nosotros a veces nos dejamos cautivar por las situaciones, por las realidades en las que vivimos. A veces una necesidad en nosotros o en nuestras vidas provoca que nosotros nos apartemos y busquemos y estemos afanados en la búsqueda de esa situación que provoca en nuestra vida paz. Pero otra faceta del Espíritu es la transformación del ser humano. El Espíritu Santo es el ente, el ser que cambia, que transforma, que llega a la vida del hombre y mujer, lo cambia de mentalidad. Y eso es lo más poderoso que tiene el Espíritu en nuestras vidas. Si primeramente fuimos cautivados por la obra de Dios, porque nosotros, siendo aún nosotros viviendo en pecados y en blasfemias delante de Dios, una obra gloriosa del Espíritu, hermanos, un portento, un milagro, un acto de la divina providencia provocó en nosotros que nos acercáramos a Él y Él nos salvara. Si nosotros empezamos a testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo ha sido nuestra conversión, nosotros podemos decir, no, es que yo estaba en esta situación, esta era mi vida, esta era mi realidad, pero vino la palabra de Dios, vino el Espíritu Santo y en un acto de providencia me cambió la mentalidad. Esa es la obra del Espíritu Santo y a eso es a la que está llamada la iglesia, hermanos. Primeramente a entender los designios y los tiempos que vivimos. Tanto avivamiento, tanto mover del Espíritu Santo, pero la iglesia se mantiene solamente en ese mover, en el emocionalismo, y deja por un lado la justicia, las acciones de Dios, que son lo que es importante y es importante por el Espíritu. Aquella iglesia que solo se mantiene en el mover, en las manifestaciones estáticas, en el comportamiento donde el Espíritu los toma, está bien, pero la iglesia debe ir más allá. Debe dar frutos de justicia, de las acciones de transformación al entorno, a los hermanos y a una comunidad. Transformar para que digan
esos que trastornan el mundo, han llegado a nosotros. Esa es la obra del Espíritu, la transformación, la locura de la predicación, hermanos. Pablo le va a decir, es la locura de la predicación. Para otros es locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque ahí es donde se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Es necesario, hermanos, por tanto, saber conocer las facetas que vive el cristiano. Discernimiento del Espíritu. La iglesia de Galacia no tenía discernimiento, tenía dones, ejercían milagros, igual que la iglesia de Corintio, estaban llenos, no les faltaba quizás ningún don. Pablo lo dice, las maravillas que ha hecho el Espíritu en delante de ustedes. Pero el problema es no tener discernimiento. No tener discernimiento es ser insensato. El insensato fácilmente se deja cautivar, fascinar por filosofías. Pero aquellos que están llenos del Espíritu Santo de Dios, lo primero que hay en su vida y lo que reflejan es justicia delante de Dios. Justicia, porque eso es lo que dice Jesús, que el Espíritu Santo llegó a su vida y lo primero que dice que brota de él es justicia. El Espíritu que lo tomó, lo obligó, como dice Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del Espíritu Santo de Dios para enseñarle y declarar a Israel su pecado. Eso es lo que hace el Espíritu en nuestras vidas, hermanos. Y eso es lo que no debemos apartarnos. Cuidado, cuidado con los emocionalismos. Una iglesia que está marcada a veces. ¿Qué es lo que dicen los legalistas sobre el Espíritu? Aquel que dice, hay una iglesia que dice, ya le dio el chisme, ya le dio no sé qué, y empiezan a criticar las acciones, los movimientos del Espíritu, las acciones del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu. Pero ¿qué dicen las iglesias? De aquellos donde no hay efusión, donde no hay las manifestaciones del Espíritu, son iglesias muertas, les dicen. Pero uno debe tener ese discernimiento de saber comprender que la obra del Espíritu no es solamente una manifestación, sino más bien que las obras que esta iglesia, que esa comunidad hace, van de acuerdo a las obras que hizo Jesús. Por eso el evangelio en la mañana, el sermón en la mañana nos retaba y nos mandaba primeramente a conocer más del evangelio y a intimar con el Espíritu, porque es el Espíritu el que va a cambiar y transformar esta nación, hermanos. La tercera faceta que tiene el Espíritu es transformar la vida de los hombres. Usted me puede decir, es que mi comportamiento, es que mis acciones, yo no puedo dejar esto, yo no puedo hacer lo otro. Yo, como lo dice Pablo en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Esa condición humana que se siente incapaz de cambiar y transformarse por sí mismo, la condición humana, el comportamiento, el Espíritu es el que obra y que cambia y transforma. Primeramente lo que hace el Espíritu es, según el versículo 19, manifestar las obras de la carne. 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Solo ahí podemos ver los defectos de carácter de las personas. Pleitos. Una iglesia que está en pleito, que está en discordia, que está en contiendas, difícilmente puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Por eso el Espíritu hace manifiestas esas obras. El Espíritu las hace manifiestas para que en su obra, en su poder, sean aplacadas, sean eliminadas. No hay pecado, hermanos. No hay pecado que se contenga a la fuerza arrolladora del Espíritu Santo, hermanos. Por eso el Espíritu Santo es
aquel que toma al ser humano en su totalidad, de una forma holística le llaman. Y lo que hace primeramente es dar a conocer en la vida de las personas cuáles son. Él dice que es el que convence al hombre de pecado. Y es ahí donde nuestras peores situaciones, nuestros peores arrebatos en la vida humana, en lo carnal, se dan a conocer. El Espíritu los da a conocer y nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades. Nosotros sabemos en qué le fallamos al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo de una manera integral llega a nuestras vidas y lo primero que hace es: hijo hermano, amado, yo te quiero cambiar y transformar esta área de tu vida. Pero la rebeldía de nosotros a veces es lo que provoca que el Espíritu no ataque esas áreas de nuestra vida. Y vamos relegando al Espíritu, vamos contristando al Espíritu a solo áreas de nuestra vida que le permitimos que Él actúe. Pero las cosas fuertes, a veces las situaciones más duras en las que nosotros vivimos y que son manifiestas a través de Él, no las dejamos actuar. Por eso el Espíritu Santo se contrista. No es que se aparta, sino que se contrista. Contristarse es algo, es como se contraerse. Contraerse a las situaciones o a las realidades que nosotros le hemos permitido que tenga su obra en nuestras vidas. Dios quiera que esta noche nosotros podamos entregarlos por completo al Espíritu Santo, hermanos. Porque si nosotros nos entregamos al Espíritu Santo a que Él trabaje cada área de nuestra vida, nosotros vamos a ser indetenibles, hermanos. Porque las obras y los frutos del Espíritu se van a empezar a manifestar en nuestras vidas. Y eso es la otra faceta de la obra del Espíritu Santo, que hace primeramente resaltar nuestros defectos, nuestras situaciones que provocan desagrado delante de Dios, y luego provoca que nuestra vida dé frutos de la presencia divina del Espíritu. En el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Y si usted analiza cuidadosamente ese fruto, lo que hace son la contradicción de los frutos de la carne. Es lo que contradice a la carne. Para los pleitos y las contiendas, ¿qué más se puede contrarrestar? Con la paz. Contra las divisiones, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo contrario de las divisiones? Es la unión que hace el Espíritu Santo en la fraternidad, en la comunidad de fe en la que estamos. Por eso, esta tarde, hermanos, es necesario primeramente entregar nuestras faltas, nuestras debilidades delante del Señor, diciéndole que solo el Espíritu Santo puede cambiar y transformar las situaciones más difíciles en las que nosotros consideramos que no tenemos cabida como humanos para cambiarlas y transformarlas. Debemos estar atentos, hermanos, como comunidad, como iglesia, primeramente a discernir el tiempo que vivimos. Vivimos en tiempos donde la obra del Espíritu Santo se ha dado a conocer en nuestra vida, en nuestra iglesia. Debemos atesorar lo que el Espíritu habla, lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu quiere hacer para seguir ese lineamiento y el camino que nos ha guiado como comunidad de fe. Vamos a ponerlo de pie, hermanitos. Esta tarde es tarde para primeramente pedirle al Espíritu Santo un discernimiento. Si usted se ha dejado fascinar, si usted se ha dejado cautivar por ciertas situaciones que le han restado la comunión con el Espíritu Santo, esta tarde es tarde para acercarse al Señor y retomar nuevamente ese camino. Ya no pensar como insensato, sino dejar
primeramente que la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas cree una comunidad que se identifique primeramente con los principios y valores del reino de Dios. No basta solo la emocionalidad, el emocionalismo de vivir la alabanza, sí, porque tenemos comunión con el Señor, pero el Espíritu nos dice: yo he vivido a lo largo de la historia, yo he trazado el camino que el Padre trazó en el principio de la creación, yo estuve ahí. No apagues la llama del Espíritu Santo en tu vida. Allí donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice. Yo he venido para libertar a los cautivos, dice el Señor. Una comunidad que es visitada por el Espíritu es una comunidad que da frutos de justicia. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, y me ha enviado. Y esa es la característica de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu los ha tomado y los ha enviado a una misión, a una comitiva. Yo no sé a qué te ha llamado el Señor. Quizás tú has renegado, quizás tú has abandonado ese primer amor, ese llamado glorioso que el Señor ha hecho a tu vida. Hoy es tiempo, es tarde para entregarse al Señor. Venga delante del Señor. Dice la Biblia que el Espíritu del Señor descendió sobre Jesús de Nazaret. Y los frutos de Jesús de Nazaret eran obra gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Tocaba a una mujer, la fiebre se le desapareció. Una mujer tocó el borde de su manto y el flujo de sangre cesó. Esa es la obra gloriosa de aquellos que se someten al poder glorioso del Espíritu Santo. Iglesia, el Señor nos ha llamado a un tiempo glorioso. Pídale discernimiento, ese don preciado de comprender, de entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Si tú has sido llamado y convocado a la predicación, ¿te parece una locura? Ya Pablo lo dijo. Mas a nosotros nos liberó, dice, por la locura de la predicación. La locura de la cruz que provocó en nuestras vidas la visitación gloriosa del Espíritu Santo. Venga delante del Señor. Dígaselo al Señor. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Una iglesia que camina bajo los lineamientos del Espíritu. Una iglesia que tiene todo en común: predicar la palabra, conocer el evangelio, unirse en la unión con el Espíritu Santo. Todo eso tenía la iglesia en común. Renuévame y restáurame. Que ya no hayan pleitos, disensiones, sino que la paz, la benignidad sea el fruto del Espíritu en nuestras vidas. No dejarse llevar cautivo, no dejarse fascinar por este siglo, sino transformándonos, cambiando nuestra mentalidad.
Vamos, iglesia, suplique al Espíritu Santo que dé discernimiento, que esos dones efusivos de poder, de sanidad, liberación, lleguen a su vida con poder. Que la gracia gloriosa del Espíritu Santo ministre esta tarde liberación. Empodérese del Espíritu Santo de Dios. Él está aquí. Oh Espíritu Santo de Dios, derrámate como en Pentecostés, como en el aposento alto, Espíritu Santo. Que tu pueblo salga embriagado, Señor, por tu Santo Espíritu. Que puedan ser llenos, cambiados, transformados por tu obra poderosa. Ven y trae libertad. Convence de todo pecado, Espíritu Santo de Dios. Pedimos la obra, Señor, sanadora. Que las maravillas, los milagros que vivió la comunidad de Galacia, Señor, sean los que pueda ver tu pueblo. Sanidad, liberaciones. Que la obra cambiante y poderosa del Espíritu vaya de victoria en victoria en tu iglesia, Señor. Que tu iglesia pueda dar frutos de justicia, Señor, del reino de Dios. Que la fraternidad, el amor filial del Espíritu Santo por ser hijos tuyos y poderse llamar Abba Padre, Señor, provoque en nosotros una comunión. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanitos.